Bueno, bienvenidos hermanos a este sábado, a este culto. Vamos a empezar, como siempre, con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, nos dirigimos a ti un sábado más para pedir tu bendición, para pedir que tu Espíritu Santo esté con nosotros, para que nos ayude en nuestra transformación a darnos cuenta de nuestros errores y que nos apunte con toda certeza hacia el camino correcto, hacia la salvación. Ayúdanos siempre a seguir tus caminos, a no desviarnos nunca, ni a derecha ni a izquierda. Te pido yo personalmente también que me ayudes a presentar este tema para que todo lo que se diga sea conforme a la verdad. Y te pedimos, como siempre, también, Padre, que lo necesitamos mucho, que nos perdones nuestros pecados, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Pues bienvenidos, hermanos, a este nuevo culto de esta serie que estoy presentando acerca de eventos y fechas, en donde veremos un repaso, estamos haciendo un repaso de las fechas. Aquí he hecho una distribución de las fechas que vemos en negro, son las fechas que nos da la Biblia, que son fechas absolutas, fechas de las cuales podemos tener un 100% de certeza, junto con el evento en que acontecieron estas cosas. Y en azul, pues, fechas que he ido también recopilando, que son aproximadas, que nos da normalmente la historia oficial, pero que desde luego, pues, se enmarcan, como no puede ser de otra forma, con las fechas que nos da la Biblia. La Biblia siempre es la guía madre a través de la cual, pues, se ordena todo, ¿no? Y vemos como la ciencia tantas veces en sus investigaciones, aunque no tiene seguramente presente la Biblia casi nunca, pero no puede más que destapar cosas que luego, cuando lo cruzas con los datos de la Biblia, te das cuenta que encaja, pues, como un guante, ¿no? El último culto nosotros terminamos en el año 1700 a.C., es decir, hace ya prácticamente más de 3.700 años, en el cual terminaban estos 7 años de escasez. Recordemos que cuando José da esa interpretación del sueño a Faraón, pues le indica esos dos periodos de 7 años, pues en 1700 termina ese último periodo de escasez. Desde luego, en ese momento, gracias a esa gestión que hace José de toda esa crisis, pues vimos también en el culto anterior cómo ese faraón de la dinastía 14, que era esa dinastía de faraones Ixos que estaban en el delta, había conseguido imponerse no solamente militarmente, sino también había conseguido adquirir todas las tierras de toda la tierra de Egipto. Recordemos que en el sur de Egipto había otra dinastía, que era la dinastía 13, que eran faraones de pura cepa egipcios, para decirlo de alguna forma, y esos faraones fueron conquistados ya plenamente por esos faraones Ixos del delta, a los cuales ayudó José a través de su gestión, a través de su interpretación. Vemos en Génesis 47, 23, 26, que nos dice: y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. Estas personas, estos egipcios, que hasta ese momento habían sido propietarios de cada uno de su tierra, pues ante la crisis ceden toda la tierra a Faraón y pasan a ser sus siervos totalmente, ¿no? De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallaremos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Vemos cómo a partir de ese momento todo ese Egipto pues ya pasa a ser siervo de ese faraón Ixo que estaba en el delta. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así que recordemos esta situación en la cual, gracias a esa gestión de José, pues ese faraón del delta, ese faraón Ixo, consigue imponerse ya definitivamente en todo Egipto, ¿no? En esos momentos, en ese año 1700 a.C., por tanto, después de esos 7 años de escasez, ya vemos ese pueblo de Israel instalado en Egipto, en una de las mejores tierras de esa zona, en la zona de Gosén, que vemos aquí en la parte derecha del Nilo, ¿no? Recordemos que Jacob pues, se instaló en la ciudad de Avaris, que era la capital de Gosén, y
en esa casa que se ha encontrado, esas ruinas que han encontrado esos arqueólogos que están excavando en el delta todavía a día de hoy, pues se piensa que muy posiblemente esta casa reconstruida fue donde habitó Jacob cuando se instaló pues, en tierra de Egipto, ¿no? Una casa construida al estilo de los arameos, donde había vivido Jacob tanto tiempo. En el año 1700 a.C., para que nos ubiquemos un poco en dónde estamos, han pasado ya 647 años desde el diluvio, es decir, que bueno, ya ha pasado pues, 6 siglos y medio, y han pasado unos 547 años desde la Torre de Babel, con lo cual, bueno, pues ya el mundo realmente ha crecido muchísimo, se ha llenado de pueblos, de gentes. Vemos también como el año 1700, cuando terminan estos 7 años de escasez en Egipto, pues hace ya 220 años que entrara Abraham en Canaán y también pues 5 años desde que Jacob entrara en Egipto. Os lo digo para situar un poco en qué momento nos encontramos de la historia, ¿no? Y antes de pasar pues, a relatar un poco cómo fue la vida de esos israelitas en la tierra de Egipto, porque ellos estuvieron ahí 215 años, nos dice la Biblia, ¿no? ¿Cuántos años estuvieron en libertad? ¿Cuántos años estuvieron esclavizados? Esto lo veremos hoy. Y trataremos del primer periodo, el periodo en que estuvieron libres en esa tierra, en que fueron realmente cuidados por esos faraones hicsos, ¿no? Vamos, antes de entrar en eso, a ver un poco el mapa, el contexto en que nos encontrábamos en el año 1700 a.C. En primer lugar, vemos Creta, que ya estuvimos hablando de ella. En Creta ya empezaban probablemente a ver esos efectos de ese volcán. Recordemos que estaba en la zona que vemos aquí del epicentro, un volcán que se llamaba el volcán del Tera, que estaba dando ya seguro problemas a toda esa zona a través de temblores, a través de situaciones geológicas complicadas, como nos dice, por ejemplo, este escrito que nos dice, hablando de Creta, y hablando del año 1700 a.C. aproximadamente, nos dice es la fase en la que Creta llega a su máximo apogeo. Hacia 1700 a.C. se produjeron grandes catástrofes en la isla que se han atribuido a movimientos sísmicos. Esta teoría está apoyada por el descubrimiento del templo de Anemospilia por el arqueólogo Sakellarakhis, en el cual aparecen los cuerpos de 3 personas que fueron sorprendidas por el derrumbamiento del templo. Es decir, que ya la propia historia oficial, sin relacionar nada tantas veces con la Biblia, pero ella ya da este dato, ¿no? Que en 1700 pues, empiezan a haber todo este tipo de situaciones, ¿no? Desde luego, es muy probable que en ese momento en que en 1700 empiezan todos estos movimientos sísmicos, estos problemas, pues ya empiece una migración de esos minoicos, que recordemos que serían estos filisteos que se posicionaron en la zona de Palestina. Por tanto, ahí ya empieza probablemente esa migración de estos habitantes de la isla de Creta posicionándose en Palestina, que serán luego los filisteos que tanta importancia tendrán, ¿no? En Grecia, en esos momentos en que han acabado esos 7 años de hambre en Egipto, pues en esos momentos, también alrededor del 1700, aparece este pueblo, que es el pueblo de los micénicos, que serán los padres de los griegos que vendrán después, ¿no? De los griegos de Alejandro Magno, etc. Pues estos micénicos entran del norte, son pueblos indoeuropeos, y empiezan a posicionarse en Grecia en ese momento. Aquí los vemos pues, con la armadura que llevaban, toda hecha de bronce, igual que se presenta en la estatua de Daniel, ¿no? Relacionándolo con los griegos, y en el casco, pues, un casco hecho con dientes de jabalí. Aquí vemos pues, que la civilización micénica se desarrolló en el periodo del Heládico reciente, es decir, la última parte de la Edad del Bronce, entre 1700 y 1050. Por tanto, en ese año aproximadamente es cuando ahí empieza esta situación. Dice, representa la primera civilización avanzada de la Grecia continental, con sus estados palaciales, organización urbana, obras de arte y sistema de escritura. O sea que ahí empezaría un poco a tomar forma lo que luego sería esa Grecia que también sale tanto en la Biblia y que tanta implicación tiene, ¿no? Lo apuntamos en el listado. Siguiendo un poco el repaso del contexto de ese año 1700, cuando acaban esos 7 años de escasez, vemos que en Anatolia también están habiendo cambios importantes. En Anatolia, la actual Turquía,
surge ya definitivamente este pueblo de los hititas, este poder, que será el tercer poder en la zona. Vemos que el primer poder era Mesopotamia, junto con Egipto, el segundo, y los hititas llegarán a ser ese tercer poder en Liza, ¿no? Pues estos hititas ya empiezan a subir pues, los primeros reyes de este nuevo imperio que se levanta en esa zona. Nos dice acerca de estos primeros reyes, ¿no? Se considera a Labarna como el fundador de la monarquía hitita y primer soberano del reino antiguo. Bueno, pues este rey Labarna nos dice que gobernó en la primera mitad del siglo XVII, es decir, pues hacia el año 1700. Lo anotamos también, como ahí pues, se fundó en esos momentos pues, el imperio hitita. Vemos también en este año 1700 alrededor que tenemos otro poder también importante en toda esta zona de Medio Oriente, que eran los hurritas. Recordemos, los hurritas que hemos hablado tanto, que fueron estos pueblos que entraron en su momento desde el Cáucaso, ¿no? Y que llegaron a expulsar a los semitas que estaban refugiados en la zona de la Gran Armenia después del tema de la Torre de Babel, que ellos permanecieron fieles, ellos no fueron dispersados. Bueno, esa historia ya la hemos explicado. Quien quiera pues, recuperarla está presentada en cultos anteriores, ¿no? La cuestión es que en el 1700 a.C. estos hurritas, que tienen su centro de poder en la ciudad de Urkesh, se están desplazando y han ocupado también ya el norte de Siria, concretamente fundando estas ciudades de Kizuwatna, Al-Alaj y Alepo. Lo vemos aquí, ¿no? Desde Urkesh los hurritas se expandieron al oeste y se convirtieron en el elemento cultural dominante en la zona. A partir de finales del siglo XVIII, es decir, hacia el 1700 a.C., es posible encontrar referencias hurritas en Alepo, Al-Alaj y Kizuwatna. Lo incorporamos también. Siguiendo este repaso vemos otro poder que había en ese momento, que era Siria. Aún no era la Siria que luego veremos en la Biblia, con todo ese esplendor, todo ese poderío. Es una Siria que en esos momentos todavía forma parte de esa Mesopotamia y está luchando por ganar algo de independencia respecto al gran poder de esos momentos, que era el primer imperio babilónico, que recordemos fundó Hammurabi hacía pues, ya unos 150 años, ¿no? Pues estos reyes asirios, en esos momentos, hacia el 1700, empezó una dinastía que ya no era una dinastía amorrea y que gozó de una cierta independencia respecto a Babilonia. Nos dice que Belubani, a quien se acredita en los anales asirios al afligir más derrotas a los babilonios y a los amorreos y fortalecer y estabilizar aún más el reino. Es decir, que Asiria estaba luchando por su independencia en esos momentos, aunque estaba muy supeditada todavía a Babilonia. Tenemos Elam también, que es el otro gran poder que sale también tanto en la Biblia, recordemos con su capital Susa, ¿no? Que sale tanto. Bueno, pues Elam también estaba en esa lucha de los reyes de Elam por adquirir también independencia frente al gran poder que era ese primer imperio babilónico. También lo ponemos en el listado. Y pues aquí tenemos lo que era el gran poder de ese momento, ¿no? De ese año 1700, cuando acaban estos 7 años de escasez. Vemos cómo todavía estaba mandando el primer imperio babilónico, que había fundado Hammurabi, hacía unos 150 años antes. Los reyes que habían en ese momento estaba gobernando Abi-Eshush, pues este rey ya estaba luchando por mantener un poco lo que había conseguido su antecesor, aunque había perdido, como hemos visto, pues tanto a Siria como la zona del sur, como Elam, es decir, que ya prácticamente el imperio se estaba desgajando a gran velocidad, ¿no? Y además, en estos años, en el año pues, 1700 a.C., pues hay otro factor que viene a agravar la situación para el primer imperio babilónico, que es esa incursión de estas tribus casitas que venían probablemente de Irán y que empiezan a presionar con gran fuerza a todo ese imperio que se había levantado en Mesopotamia. Lo ponemos aquí también. Y finalmente, pues tenemos, para completar este repaso del contexto en el cual Israel estaba habitando en Egipto, vemos como en Canaán pues, seguía esta situación en la cual estaban los amorreos por un lado y los eteos también, que eran los dos principales poderes en toda esa zona, y luego pues, todas esas tribus cananeas supeditadas a su vez a los amorreos y a los eteos. Luego estaban los amonitas y los moabitas, estos reinos fundados por los hijos de Lot, y finalmente los edomitas,
que habían pues, sido fundados por Esaú y sus descendientes, los madianitas por estos descendientes de Abraham y Cetura, y finalmente los ismaelitas, que eran los descendientes de Ismael. Esta era la situación que nosotros, para que nos hagamos una idea de en qué mundo pues, estaban viviendo estos israelitas, desde luego era un mundo peligroso, era un mundo en donde no era nada fácil sobrevivir, habían muchos poderes en lucha en esos momentos, y realmente Egipto para ellos fue como un auténtico refugio, ¿no? Así que vemos pues esta situación en el año 1700 a.C., esto es un sello de los reyes de Babilonia, y vamos pues a ver un poco pues, el tema, a ver si podemos, qué podemos decir acerca de este periodo, que en la Biblia desde luego se dice muy poco, y Ellen White tampoco prácticamente que yo sepa habla de él, que es el periodo de libertad, el periodo en el cual el pueblo de Israel estuvo en libertad en Egipto, ¿no? Que fueron pues esos 130 años, ya os lo avanzo ahora, fueron 130 años de libertad y 85 años de esclavitud. Entonces, hoy veremos ese primer periodo, ¿no? Estos días me llegó una información que me comentaban que Ron Wyatt había dicho que José fue el constructor de la primera pirámide y en esa primera pirámide la utilizó para almacenar grano. Yo de esto no he encontrado realmente nada, ¿eh? Lo pregunté también a Víctor, me dijo que él de eso no había escuchado nada, desde luego sería algo muy sorprendente, sabiendo hoy en día de qué están compuestas las pirámides, realmente pues ahí no está hecho para almacenar grano de ninguna forma, ¿no? ¿De dónde viene, sin embargo, esta información de que las pirámides habían servido para almacenar grano en la época de José? Pues esto viene, por lo visto, de la Edad Media, ¿no? Vemos este artículo que nos dice ¿por qué hay gente que cree que las pirámides de Egipto fueron graneros? Nos dice en el Antiguo Testamento, José es vendido como esclavo en Egipto por uno de sus hermanos. Allí le interpreta los sueños al faraón y ayuda a los egipcios a sobrevivir una hambruna de 7 años, y lo hace mediante el almacenamiento de granos. No se mencionan las pirámides en la versión bíblica de la historia, pero en la Edad Media se empezó a incorporar este elemento al relato. Nos dice más, dice, si vas a la Catedral de San Marcos en Venecia, hay una representación pictórica medieval de la historia de José que muestra a la gente usando la gran pirámide de Giza como granero, indica John Darnell, profesor de la egiptología en la Universidad de Yale. La creencia se popularizó también mediante San Gregorio de Tours, un obispo del siglo VI, que escribió: las pirámides son anchas en la base y angostas en la punta, para que el trigo pueda echarse a través de una pequeña abertura superior, y estos graneros se ven hasta nuestros días, ¿eh? Bueno, pues esto ya vemos que de dónde previene esta información, y desde luego, pues sabiendo lo que sabemos hoy en día, pues no es nada acertada, ¿no? Sin embargo, pues hubo una anécdota con este famoso pues, adventista, que a la vez es político, Ben Carson, que hace ya unos años dijo, el republicano Ben Carson cree que José construyó las pirámides para almacenar grano, ¿no? Metiéndose desde luego pues, en un gran jardín y desprestigiando de paso pues, todo lo que es el adventismo, exactamente. Nos dice Ben Carson, precandidato republicano a la Casa Blanca, afirmó hace 17 años, durante un discurso, que creía que José construyó las pirámides para almacenar grano en lugar de los egipcios, como sostienen los arqueólogos, y es comúnmente aceptado. En su opinión, que estas construcciones tengan compartimentos herméticamente sellados se explica como condición para que el grano se mantenga en buen estado durante mucho tiempo. Esta semana ha sido preguntado por el asunto y ha mantenido esa teoría. Bueno, pues esto es totalmente falso, ¿no? Vamos, por tanto, a ver cómo fueron estos años en los cuales pues, Israel disfrutó de libertad en esta tierra de Gosén, la mejor tierra de Egipto, ¿no? En primer lugar, vemos en este escrito de Ellen White cómo ya se nos dice que el pueblo de Israel gozó de todo el favor real, de todo ese favor de los faraones hicsos, que desde luego, agradecidos de esa gestión de José, pues tuvieron siempre en gran estima al pueblo hebreo, ¿no? Nos dice, el rey reconoció públicamente que gracias a la misericordiosa intervención del Dios de José, Egipto gozaba de abundancia mientras otras naciones estaban pereciendo de hambre. Vio también que la administración de José había enriquecido grandemente el reino, y su gratitud rodeó a la familia de Jacob con el favor real, ¿eh? Ellos estuvieron, por tanto, gozando de la protección de los reyes hicsos, mientras el poder de los reyes hicsos duró. Veremos en este culto cómo fue su caída
y cómo repercutió eso en el pueblo de Israel, lógicamente, porque estaban plenamente relacionados con los faraones hicsos. En Génesis 47:11 vemos otro detalle, nos dice: así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Bueno, esa tierra de Gosén realmente era lo mejor de la tierra de Egipto. Ahí ellos pudieron, pues, prosperar en gran manera, ¿no? Pudieron multiplicarse en gran manera gracias a la gran provisión que esas tierras daban para el alimento y el bienestar. Aquí vemos en Génesis 47:27 cómo realmente se multiplicaron enseguida estos israelitas, ¿no? Nos dice: así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Vemos que en Egipto entraron 70 varones acompañados de sus familias, como nos dice Génesis 46:27, nos dice: y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Se refiere a 70 varones acompañados de sus familias que llegaron a esas tierras de Egipto, y a partir de estas personas empezó esta gran multiplicación. ¿Quiénes fueron estas personas? ¿Quiénes fueron estas 70 personas, estos 70 varones que entraron en Egipto? Bueno, pues aparte de Jacob estaba Rubén, junto con sus 4 hijos, Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi, de los cuales salieron todas estas familias, los enoquitas, los faluitas, etc. Vemos de Simeón, pues, que entraron estos 6 hijos, entró Simeón junto con sus 6 hijos, Jemuel, Jamín, Ohat, Jaquín, Zohar y Saúl. Estos hijos, pues, fundaron todas estas tribus que se fueron multiplicando en esos 130 años de esplendor y de bienestar que pudieron disfrutar en Egipto, ¿no? Leví vemos como no solo entró con hijos, sino también con nietos. Fueron, pues, Gersón, sus hijos Libni y Simei, fue Coat, junto con sus hijos Amram, que fue el padre de Moisés, Izhar, Hebrón y Uziel, y luego Merari, que junto con Mahli y Musi, sus hijos. Todas estas personas, pues, compusieron estas 70 personas que entraron en Egipto. Judá tenía ya 2 hijos que habían muerto en Canaán, como vimos en cultos anteriores y todos sabemos, y entró, por tanto, con 3 hijos y 2 nietos, Sela, Fares, Zera, y los hijos de Fares, Hezrón y Jamul. Dan, con un solo hijo, con Sujan. Neftalí, que entró con 4 hijos, Jazeel, Guni, Jezer y Silem, que a su vez dieron esas familias. Gad, pues con estos 7 hijos, Cefón, Hagi, Suni, Ozni, Eri, Arot y Areli. Aser, Ibna, Isui, Beria, y luego, pues, los hijos de Beria, Eber y Malquiel. Isaacar, 4 hijos, Tola, Fua, Jasub y Simrón. Zabulón, 3 hijos, Eret, Elón y Jajlel. José, que tuvo los hijos en Egipto, Manasés y Efraín, que también contaban en estas 70 personas, esos 70 varones, y finalmente Benjamín, con esos 5 hijos, Bela, Asbel, Ahiram, Sufam y Jufam. Toda esta lista está sacada de Números 25. Estas fueron las personas a las cuales se les dio esas tierras y empezaron a multiplicarse, fundando estas tribus y, pues, teniendo esa prosperidad durante esos 130 años que veremos hoy. Nos dice Génesis 47, 3, 6, Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. La tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Así que estos israelitas que estuvieron viviendo en Egipto se dedicaron al pastoreo tanto de ovejas como de vacas. Esta era la vida, por tanto, que llevaban ellos en ese Egipto, una vida, pues, desde luego tranquila y apacible, ¿no?, comparado con lo que estaba sucediendo en todo el mundo, lleno de guerra y de matanzas. Y vemos cómo finalmente, pues, pasados 17 años desde la entrada de Jacob junto con sus hijos a Israel, Jacob, pues, ve llegar sus días de que tiene que morir, ¿no? Y le pide a José, pues, que cuando muera, que le lleve hasta el sepulcro de Macpela. Lo vemos aquí en Génesis 47, 29, 30,
Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó José a su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y hagas conmigo misericordia y verdad. Te ruego que me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. Otra cosa que pidió pues Jacob a José, o que quiso hacer Jacob al ver pues que se aproximaba su muerte, fue adoptar a los hijos de José como hijos propios suyos. Lo hizo con la autoridad que tenía él de ser realmente el heredero de la promesa. Él tenía autoridad para poder repartir la tierra de Israel y consideró oportuno dar a los hijos de José una porción, que recibieran cuando llegara el momento una porción de esa tierra, ¿no? Nos dice: y dijo José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo, y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. ¿Por qué se la da la tierra? Porque precisamente es el que ha tenido esta declaración de Dios en luz, haciéndolo pues el hijo de la promesa. Y nos dice más, dice: ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. ¿Por qué Jacob quiso adoptar a los dos hijos de José? Bueno, en primer lugar, estas declaraciones se acompañan con esta declaración también un tanto nostálgica de Jacob, pues echando en falta a la que había sido su mujer, el amor de su vida, que era pues desde luego Raquel, ¿no? Vemos, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Bueno, pues él quiso, de alguna forma, compensar esos hijos que no había podido tener con su esposa Raquel, pues adoptando a los hijos de José. Además, también quiso atender pues, la petición de José, en el sentido de que tenía el temor, evidentemente lógico, de que esos dos hijos suyos acabarán siendo sacerdotes de On, sacerdotes de la ciudad de On, pues su mujer, recordemos, era hija de un sacerdote muy importante de ahí, ¿no? Nos dice Ellen White: estos jóvenes estaban ligados por parte de su madre a la orden más alta del sacerdocio egipcio, y si ellos elegían acoplarse a los egipcios, la posición de su padre les abriría el camino a la opulencia y a la distinción. Pero José deseaba que se unieran a su propio pueblo. Manifestó su fe en la promesa del pacto a favor de sus hijos, renunciando a todos los honores de la corte egipcia a cambio de un lugar entre las despreciadas tribus de pastores a quienes se habían confiado los oráculos de Dios. Y además, pues esta adquisición que hace Jacob de estos dos hijos de José lo hace además de una forma totalmente legal. ¿Por qué? Pues porque había una antigua tradición en la cual el hijo mayor recibía, el primogénito, cuando era el momento de repartir la herencia, repartía pues doble porción, ¿no? Con lo cual, como Rubén era el mayor de Jacob y él había perdido la primogenitura después de su acto vil con Bilha, pues desde luego pasa esa doble porción a los hijos de José. Nos dice, serían adoptados con sus propios hijos y llegarían a ser jefes de tribus separadas. De esta manera, uno de los privilegios de la primogenitura, perdida por Rubén, recaería en José, una porción doble de Israel. Y esto viene pues, de Deuteronomio 21:17, que nos dice, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Vemos también como en el momento en que Jacob bendice a los hijos de José, a Efraín y a Manasés, o a Manasés que era el mayor y a Efraín el menor, pues lo hace al revés, es decir, pues da la bendición como primogénito a Efraín, que era el menor, ¿no? ¿Por qué lo hace así? Bueno, un motivo podría ser también que Efraín, desde luego, estaba llamado a hacer grandes cosas, ¿no? Dentro del pueblo de Israel. Luego sabemos también que tuvo tantos fracasos y tantas decepciones, ¿no? Pero en todo caso podría ser pues, un motivo, ¿no? La cuestión es que cuando Jacob pues, lleva 17 años en Israel, cuando tiene ya 147 años, pues muere,
y nos dice, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Él finalmente muere y es llevado, tal como había él pedido, hasta la cueva de Macpela, que recordemos pues estaba en Hebrón, en Kiriat Arba. Nos dice, entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Bueno, aquí lo primero que sorprende cuando tú analizas estos textos es que ellos dieron una vuelta impresionante para llegar a Hebrón. El camino más recto, desde luego, hubiera sido pues, a través de Gaza, y pues llegaban mucho antes hasta Hebrón. Pero, sin en cambio, pues escogieron pasar por Edom, dar la vuelta por Amón y Moab, y luego cruzar el Jordán, y bajar hasta Hebrón, ¿no? Era una vuelta realmente muy grande. Nos dice Génesis 50:10, y llegaron hasta la era de Atad, que esto estaba encima del Mar Muerto, que está al otro lado del Jordán, ya lo habían atravesado, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Bueno, ¿por qué dieron este rodeo? El comentario bíblico adventista pues, dice que no, realmente no se sabe, y es verdad, ¿no? Dice, la procesión fúnebre no tomó el camino más corto de Gaza, a través del país de los filisteos, ni a través de Beersheba, sino el que bordea el Mar Muerto. Se desconocen las razones para este largo rodeo, pero pueden haber sido políticas. Bueno, aquí tenemos pues, una de estas sincronías de la historia, ¿no? Que realmente, bueno, de alguna forma nos puede dar luz. Si realmente todo esto aconteció aproximadamente hacia el 1700 a.C., aquí estábamos hablando pues ya pasados 17 años, por tanto ya había pasado unos años, pero en esos momentos recordemos que en el Mediterráneo estaba ese volcán dando problemas a la isla de Creta, por tanto ya se había iniciado esa migración de esos filisteos minoicos hacia Palestina, con lo cual, bueno, si esto realmente es así, allí pues ya se estaba produciendo una invasión, vamos a decirlo, porque allí ya había gente habitando, allí estaba pues el rey de Gerar y todas esas personas que habitaban, todos esos cananeos, ¿no? Bueno, podría ser un motivo que allí en esos momentos pues hubiese guerra, hubiese pues ese conflicto, y ellos hubieran tenido que dar este rodeo. Sea como fuere, pues nosotros ponemos el dato en nuestra lista, porque esto pues es una fecha absoluta y es una fecha que remarcamos. Luego, James Ussher está pues también de acuerdo, en este año, 1689, es cuando muere Jacob. Al cabo de unos años de la muerte de Jacob, en el año 1683, pues en el primer imperio babilónico, que recordemos que estaba mandando en Mesopotamia, hay un cambio en el poder y sube este tal Ammi-Ditana. Nos dice, hijo y sucesor del rey Abi-Elush, que es el que había antes, conquistó Der y otros territorios perdidos en tiempos de Samsu-Iluna. Realizó una labor de reconstrucción del reino, mejorando algunas partes de la muralla de Babilonia y saneando canales. Sin embargo, tuvo que compartir el poder con otros reyes que dominaban la parte sur de Mesopotamia, que se había independizado. Tomó la ciudad de Isin, a la cual destruyó sus murallas una vez en su poder. Vemos cómo estas civilizaciones estaban pues, constantemente en guerra, con el único objetivo de tener poder y destruir al enemigo. Tenemos aquí otra fecha realmente, y esta ya empieza a ser importante, y que, porque tiene que ver con Egipto, y desde luego pues el pueblo de Israel estaba en esos momentos, dependía de esos faraones hicsos, ¿no? Hacia el 1650, es decir, pues ya pasados esos 55 años desde la entrada de Israel a Egipto, vemos cómo la dinastía Hicsa que estaba en el delta, que era la dinastía 14, como estuvimos viendo, recordemos que había la dinastía 14 y la 13 en el sur, pues en ese momento aparecen 3 dinastías más, la dinastía 15, la 16 y la 17, todas bajo el mando de los Hicsos, que continuaban en el delta, mandando desde Avaris, pero hay esta gran diversidad de dinastías en ese momento, ¿no? De una de ellas, de la dinastía 17, que es la que estaba en Tebas, por tanto Tebas era el núcleo más de los egipcios puros, digamos, de los que plantaban más cara a esa dominación de los Hicsos. De esta dinastía 17 saldrá ese faraón que fundará la dinastía 18, que será la que realmente sale en la Biblia, que pondrá
expulsará a los hicsos y pondrá en vereda a los hebreos, ¿no? Veremos esto pues, más adelante. En todo caso, remarcar pues esto, ¿no? Que hacia el 1650 en Egipto pues, acontece esta situación en la cual pues, encontramos prácticamente 5 dinastías simultáneas organizando pues, el poder, ¿no? La 13, la 14, la 15, la 16 y la 17, alguna de ellas desapareció antes, otras después, pero los arqueólogos lo que dicen es que hubo una situación de gobernar en sintonía, todos bajo el mando de los hicsos. Pasados 4 años más, pues hay otro cambio en Mesopotamia, sube al poder este Ammi-Saduqa, que es otro pues, rey que toma el poder en este primer imperio babilónico. El primer imperio babilónico poco a poco se va aproximando a su fin, veremos cómo acaban, realmente no durarán muchos años, pero la cuestión es que en este momento sube este Ammi-Saduqa. Nos dice, en su tiempo el reino babilonio entró en una de las fases de descomposición total, con una grave crisis social interna agravada por la presión de pueblos extranjeros, sobre todo de los casitas, que penetraron en todos los estratos babilónicos, trabajando como peones, artesanos e incluso soldados del mismo ejército babilónico. Pensemos, y esto es también algo curioso, ¿no? Cuando tú lees la historia de este periodo de Mesopotamia, de este primer imperio babilónico, te das cuenta que se aproximaron a su final no solamente por la presión de estos pueblos que habían alrededor, que les hacían la guerra, sino que hubo también una gran crisis de tipo alimentario en ese lugar. Es decir, lo que era esa prosperidad que esas tierras siempre habían tenido, en un momento determinado de la historia también parece como que desapareció y hubo una gran hambre y hubieron revueltas y por tanto el imperio se desestabilizó, ¿no? Bueno, si tenemos en cuenta esos 7 años de hambruna que hubieron en Israel, desde luego pues vemos ahí también pues un sincronismo muy interesante, ¿no? Anotamos el dato, 1646 a.C., pues sube al poder este rey. Finalmente, pasados pues ya 90 y pico de años desde que José entrara en Israel, en Egipto, perdón, pues muere a los 110 años. Nos dice Génesis 50, 22, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Antes de morir, él pues da instrucciones a sus hermanos y a su pueblo para que cuando sea el momento pues lo trasladen y lo entierren a la tierra prometida, y finalmente sabemos que acabará enterrado pues en la zona de Siquem, ¿no? Vemos en Génesis 50, del 24 al 26, que nos dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Bueno, lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd. ¿Dónde lo pusieron? Bueno, ya lo vimos el culto pasado, como en la zona de Avaris había esta casa donde había supuestamente vivido Jacob, donde habían 12 tumbas, y una de ellas era una tumba con una estatua que representaba pues, precisamente a este José. Era una estatua que se presentaba con estos colores, la túnica que llevaba José, y con este pelo pelirrojo y esta piel amarillenta pálida, que era como se representaban a las personas de la zona de Canaán y de Siria. Aquí pues se enterró José a la espera de que el pueblo de Israel fuera llamado por Dios y pudiera llevarlo de vuelta pues, a la tierra prometida. Sabemos también que en los años en que José muere, él ya ha conocido no solo a sus hijos y a sus nietos, sino también a sus bisnietos, ¿no? Lo vemos en Génesis 50 y 23, y vio José los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Este Maquir era nieto de José, por lo tanto él conoció a sus bisnietos. ¿Quiénes fueron estos bisnietos y estos nietos, ¿no? Pues lo vemos aquí, en la misma Biblia nos lo dice, ¿no? Manasés, de él pues nacería Asriel y Maquir, y de Maquir pues nacería Galaad, Pérez y Seres. Estos fueron bisnietos de José. Y luego tenemos Efraín, que tuvo a Sutela, a Beker y a Taján, y de Sutela pues nacieron este Herán y este Beret, que fueron bisnietos de José.
Eusebio de Cesarea, que fue pues este padre de la Iglesia, llamados padres de la Iglesia, que vivió entre el 265 y el 339 después de Cristo, pues nos dice esto acerca de la muerte de José. Dice, después de su muerte, los hebreos fueron mantenidos en cautiverio por los egipcios durante 144 años. Por tanto, todo el tiempo que los hebreos estuvieron en Egipto fue de 215 años, desde que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Bueno, pues ya lo tenían claro en esos años que habían estado 215 años en Egipto. Lo digo porque hoy en día hay cristianos que todavía eso pues no les ha llegado esa información, ¿no? Bueno, pues ya en esos años ya la tenían, ¿no? Aquí vamos a hacer un cambio para ver un poco el tema de Job, porque Job sabemos que vivió en tiempos de los patriarcas, vivió pues en la tierra de Uz, y vamos a ver un poco si podemos ver pues en qué momento vivió y en dónde exactamente estaba esa tierra, ¿no? James Ussher directamente pues apuesta porque Job vivió durante los años que Israel estuvo en Egipto, ¿no? Él apuesta porque durante esos años fue los momentos en que Job estuvo habitando y viviendo pues su vida. Se basa, para decirlo, en una tradición antigua de los hebreos que habla de que Job efectivamente pues, vivió por esos años, ¿no? Nos dice lo siguiente James Ussher, en ese tiempo vivía Job, un hombre que abrazaba la ley de la naturaleza y el conocimiento del Dios verdadero, y muy justo y rico en bienes. Fue renombrado por el hecho de que ni el disfrute de esas riquezas lo corrompió, ni la pérdida de ellas lo depravó de ninguna manera. Cuando fue despojado de todos sus bienes por Satanás, privado de sus hijos y finalmente atormentado con dolorosas llagas y llagas en su cuerpo, no pecó. Habiendo sido encomendado primero por Dios mismo, más tarde fue restaurado por su labor anterior y tenía el doble de lo que poseía antes. Bueno, esta tierra de Uz, ¿dónde estaba? En primer lugar, la Biblia nos da una primera pista en Job 1:1 y nos dice pues, que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, vemos cómo él efectivamente habitaba en la tierra de Uz. ¿Dónde estaba esta tierra de Uz? En Job 1:3 nos dice su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, es decir, que Job vivía al oriente de Palestina. Tenemos otra pista en el hecho de que sus amigos, los 3 amigos que lo visitan cuando él entra en dificultades, venían de 3 puntos diferentes, que si encontramos el epicentro, pues estaría aproximadamente al sur de Edom, ¿no? Vemos lo siguiente en Job 2:11. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad sujita y Zofar naamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Vemos que el primero, Elifaz, venía de Temán, que estaba pues, en Edom. Sug estaba, se cree, pues, en la zona de Palestina o de Siria. Naam probablemente estaba en Arabia. Luego también tenemos otra pista, que es que las referencias en el libro de Job y los datos proporcionados por Josefo y por Ptolomeo confirmarían esta ubicación, cerca de Edom. Esto es lo que dice el Diccionario Bíblico Adventista. Si todo esto fuera así, pues nos daríamos cuenta que la tierra de Uz, y tiene mucha lógica que fuera así, pues estaría donde precisamente estaba el monte donde se presentaría al cabo de los años Dios mismo, ¿no? Esta tierra sería la tierra de Madián, la tierra donde Moisés se refugiaría después de huir de Egipto, donde, si esto fuera así, habría escuchado ese relato, desde luego, de los habitantes de la zona, de los madianitas, que tenían en recuerdo a Job por su gran ejemplo, y Moisés lo transmitió pues, en ese primer libro que escribió, según esa tradición pues, también muy antigua de los hebreos, que dicen que Moisés escribió el libro de Job, ¿no? Vemos también cómo los enemigos que destruyeron su prosperidad pues venían tanto de Caldea como de Saba, de donde era la reina de Saba posterior y de donde, digamos, que estaba en el sur de Arabia, estaba en la zona del actual Yemen.
Así que, muerto José, pues el pueblo de Israel sigue prosperando en Egipto, sigue pues, ocupándose de sus labores, que es esa labor ganadera, con ovejas y vacas, y pues ahí vive una vida relativamente tranquila y feliz, ¿no? Todo pues le va un poco de cara. Al cabo de unos años, sin embargo, acontece algo, que es que en 1628, la fecha se sabe por el tema del crecimiento de los anillos de los árboles, ya esto ya lo presentamos, explota finalmente el volcán que hay en medio de esta zona, en medio de Creta, de Grecia y de Turquía, que es la actual Santorini, que era ese volcán de Tera. El volcán que había estado dando problemas a Creta finalmente estalla en una explosión que es de las más grandes que ha habido en el planeta Tierra, ¿no? Se sabe que fue en el año 1628, como digo, porque afectó esa explosión a todo el clima de la Tierra, con lo cual ya vemos que los volcanes afectan también al cambio climático. Esto lo digo porque no se dice nunca también, ¿no?, en las noticias, pero efectivamente los volcanes tienen una gran incidencia en el tema del equilibrio de la atmósfera. Entonces vemos cómo en ese momento pues, hubo esa situación, en 1628. En ese momento el pueblo de Israel estaba en el delta, habitaba el delta, y vemos como la expansión del tsunami pues, llegó muy posiblemente también a ser percibido en la costa del delta, ¿no?, del delta del Nilo. ¿Esto por qué lo digo? Lo digo porque, bueno, lo ponemos en primer lugar, que aconteció esta explosión en el 1629, y lo digo porque muchos aprovechan esta situación para decir que el tema de la separación de aguas durante el Éxodo, pues, era algo que los israelitas habían visto cuando hubo ese tsunami por la explosión del volcán Tera, y por tanto pues lo incorporaron a sus mitos para, digamos, engañar en definitiva, ¿no?, al pueblo, ¿no? Bueno, desde luego, como siempre, el que no quiere creer, pues no cree, ¿no? Siempre encontrará cosas para dudar. Nos dice este artículo: tsunamis en Santorini, por tanto el volcán Tera, pudieron inspirar el éxodo bíblico. Nos dice, ¿qué hay detrás del milagro de la separación de las aguas? ¿Cuál fue la ruta del éxodo? Estas son algunas de las cuestiones que se abordan en los recientes trabajos realizados por dos investigadores de la Universidad de Sevilla. Bueno, pues como siempre, los grandes investigadores siempre metidos en estos asuntos, ¿no? Según los científicos, las catástrofes naturales asociadas a la explosión de Santorini, incluida la secuencia de tsunamis que desencadenó, pudieron tal vez haber inspirado el relato bíblico del Éxodo, pero no se ajustan a una interpretación literal o maximalista del mismo. Bueno. Quien quiera dudar, desde luego, siempre tendrá motivos, ¿no? Ya nos lo advertía segunda de Tesalonicenses 2, del 11 al 12, que nos dice, por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Siguiendo con el relato, hoy estamos pues, abarcando, como he dicho antes, pues, esos 130 años en los cuales pues, Israel gozó de esa libertad en Egipto, y de esos 130 años también pues, estaban aconteciendo cosas en el mundo, en ese Medio Oriente, ¿no? Vemos, por tanto, cómo en el primer imperio babilónico finalmente sube a reinar este Samsuditana en el año 1625, al cabo ya de unos años, y ya este será el último rey del primer imperio babilónico. Remarco esto del primer imperio babilónico porque luego vendrán otros imperios babilónicos que ya salen en la Biblia y que tendrán tanta incidencia en el pueblo de Dios, con el mismo Nabucodonosor, etc., ¿no? Nos dice que fue el 11º y último rey de la primera dinastía de Babilonia. Lo anotamos también en el esquema. Finalmente, pasados ya también unos cuantos años, vemos cómo muere Leví. No sabemos si fue el último patriarca en morir, no se explica en ninguna parte, pero sí sabemos que él muere con 137 años. Dice, estos son los nombres de los hijos de Leví, por sus linajes, Gersón, Coat y Merari, y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Bueno, nosotros sabemos cuándo nació Leví, exactamente el año no lo sabemos, pero recordar que hicimos un cálculo teniendo en cuenta que Jacob tuvo a sus hijos durante esos 7 años y Dina en el 8º, por tanto, si José nació en el 7º año, y viendo un poco la secuencia de esas mujeres teniendo hijos, pues
deducimos, y deduce no nosotros o yo, sino que se deduce en muchas partes, que Leví era 4 años mayor que José. Por tanto, ya con este dato podemos poner una fecha bastante aproximada de la muerte de Leví, que entonces acontecería pues hacia el 1612 a.C., ya prácticamente 100 años después de haber entrado en la tierra de Egipto. Durante estos años ya pasamos de siglo, ya nos vamos al 1590, estamos haciendo un recorrido de 130 años, ya estamos finalizando, pues hay otro acto de estos de la historia que realmente te deja pues, impresionado, ¿no? Concretamente lo protagonizó este tal Mursili I, que fue un rey hitita de la zona de Anatolia, de la zona de la actual Turquía, ¿no? Que fue capaz de mover todo un ejército, ya vemos que en esos momentos el imperio hitita ya estaba en pleno apogeo, fue capaz de mover un ejército que conquistó la ciudad de Alepo, en el norte de Siria, que era la que dominaban los hurritas, que era un poder fuerte también, y no solo esto, sino que luego movilizó a todo un ejército, se fue hasta Babilonia, que estaba a 2000 kilómetros, y los destruyó, ¿no? O sea que, bueno, pues realmente nos dice lo siguiente, dice, estrechó los lazos algo débiles que unían la confederación de ciudades-estado e incorporó estos a Hatti, que era el imperio hitita, llegando a ser la tercera potencia de Oriente Medio junto con Babilonia y Egipto, ¿eh? Esto es lo que ya en esos momentos ya tenía pues, el reino hitita. Hizo este recorrido, ¿no? Salió desde la capital llamada Hattusa, conquistó Alepo, que estaba en manos de los hurritas, y luego pues destruyó Babilonia. Esto desde luego ya significó el fin para el primer imperio babilónico, todo ese poder que había levantado Hammurabi prácticamente 200 años antes, pues ya quedó totalmente destruido, ¿no? Aquí vemos pues lo que era la ciudad de Hattusa, la capital de los hititas, como siempre pues con estos dos leones presidiendo pues este tipo de poderes, ¿no? ¿Y quién salió beneficiado de esta situación? Bueno, pues recordemos estos casitas, que hacía pues años que estaban pues dando guerra al imperio babilónico, pues aprovecharon esa situación para llenar ese vacío de poder y tomarían pues a partir de ahí el control de Mesopotamia durante 4 siglos, durante 400 años, ¿eh? Nos dice en este libro, Mesopotamia, paradójicamente serían los príncipes teóricamente bárbaros establecidos desde hacía poco tiempo en Mesopotamia, los casitas, quienes se instalarían sobre el trono vacante, recomponiendo la situación y consiguiendo transformar poco a poco a Babilonia en un reino próspero, honrado y respetado por sus poderosos vecinos, y teñido de una aureola de prestigio. Reinarían durante unos 4 siglos, y es una lástima que la pobreza de nuestras fuentes haga de este largo e interesante periodo uno de los peores conocidos de toda la historia mesopotámica, ¿eh? Bueno, pues aquí se inicia una nueva etapa en el territorio de Mesopotamia. Lo anotamos y vemos que no solamente esa incursión de los hititas en Babilonia tuvo consecuencias, sino que también tuvo consecuencias en los hurritas, que era este poder que estaba en el norte de Mesopotamia. Los hurritas, ante esa situación de esa pérdida del norte de Siria, pues tuvieron que recomponer su reino creando el reino de Mitanni, que tantas veces pues quizá hemos oído hablar del reino de Mitanni, pues eran estos hurritas que refundaron en esos años, ya en el 1600 a.C. aproximadamente, se refundaron en ese reino, ¿no? Dice, a partir del año 1600, todos los pequeños principados hurritas de la Alta Mesopotamia y de la Siria del Norte se fusionarán progresivamente para construir un único gran reino al que los textos llaman de Mitanni, y cuyo centro se situará en el Hanil-Galbat, entre el Tigris y el Éufrates, ¿eh? Este sería pues el reino de Mitanni, que surge también en esos momentos, ¿eh? Vemos cómo hay cambios constantes, políticos, guerras, conflictos, poderes que luchan entre sí. Era realmente una situación de no parar, ¿no? En esos años, bueno, como hoy en día, aunque hoy en día se disimula más, pero es lo mismo, ¿no? Y finalmente, ya para ir terminando, llegamos pues al momento en el cual ya en Egipto aparece una nueva dinastía, la dinastía 18. Hemos dicho que la dinastía 17 era una dinastía controlada por los faraones Hicsos en el delta, pero que ya estaban luchando por adquirir esa independencia. Ellos a los Hicsos los odiaban, lógicamente no eran egipcios, eran bárbaros, querían echarlos de ahí como fuera, ¿no?
Finalmente, esa rebelión tiene éxito, y tiene éxito a través de este faraón, de Amosis I. Vamos a leer primero qué nos dice de la dinastía 18, porque será la que va a esclavizar al pueblo hebreo, por tanto tiene su importancia, ¿no? La dinastía 18 la integran el conjunto de faraones que gobernaron Egipto entre los años 1575 y 1295 a.C. aproximadamente. Esta época se considera el periodo de máximo esplendor de la civilización faraónica, así como un momento de gran expansión territorial. Recordemos que esta dinastía 18 conquistará Canaán, con lo cual entenderemos una vez más el por qué nos dice que la palabra de Dios que Israel estuvo 430 años en Egipto, porque esta dinastía 18 conquista Canaán y la hace políticamente suya, digamos así, una zona de influencia que cuando Moisés vive esos años, pues Egipto dominaba en Canaán. Lógicamente, él cuando escribe, pues tiene en cuenta ese dato, ¿no? Por eso llama Canaán Egipto. Nos dice más, dice, la próspera dinastía 18 se compone de 14 o 15 reyes, casi todos bastante bien documentados. Esto también es algo a remarcar, porque en la historia egipcia siempre vemos cómo hay esas lagunas, pero en cambio parece como que si Dios quisiera que cuando haya algún sincronismo con el pueblo de Dios, pues esos datos surgieran a la luz, ¿no? También de esos pueblos bárbaros, ¿no? Y ese primer faraón de esa dinastía 18 sería este Amosis I. Vamos a ver lo que dice porque es interesante. Dice, Amosis, según Eusebio de Cesarea en la versión del monje Jorge Sincelo, reinó del 1575 al 1550 a.C. Sus títulos de trono y nacimiento eran, pues, Nepeti Ra Ahmose. Dice, era miembro de la casa real de Tebas, hijo del faraón Sequeren-Natá y hermano del que sería el último faraón de la dinastía 17 de Camose. Durante el reinado de su padre o de su abuelo, Tebas se rebeló contra los Hicsos, que gobernaban el Bajo Egipto. Cuando contaba con 7 años, su padre falleció de forma violenta, posiblemente guerreando, y tenía alrededor de 10 años al morir su hermano por causas desconocidas, tras un corto reinado de probablemente unos 3 años. Amosis I asumió el trono tras la muerte de su hermano y tras su coronación fue conocido como Neg-Peti Ra. Durante su reinado, Amosis completó la conquista del Bajo Egipto y la expulsión de los Hicsos del delta del Nilo, restaurando el gobierno en Tebas sobre todo el territorio de Egipto. También restauró el poder egipcio sobre los territorios de Nubia y Canaán. Después reorganizó la administración del país, reabrió canteras, minas y rutas de comercio, comenzando grandes proyectos de construcción de un tipo que no se había abordado desde la época del Imperio Medio. El reinado de Amosis puso los cimientos de la creación del Imperio Nuevo, en el que el poder egipcio llegó a su cúspide. Bueno, pues aquí se inicia ese cambio de tendencia en Egipto, ¿no? Vemos también algo interesante, nos dice que este rey, este faraón, reabrió las canteras y las minas. Había una mina muy importante que estaba en el Sinaí, y que allí, pues, a quien puso a esclavos hebreos, a los cuales pues, había esclavizado, pues llevó a unos cuantos ahí. Ahí, como vimos en cultos, en uno de los primeros cultos de esta serie, pues apareció la escritura moderna, digamos, ¿no? En que cada sonido es un símbolo, con lo cual tú puedes con muy pocos símbolos escribir un texto. Esto apareció en la provincia del Sinaí a través de esos esclavos hebreos que fueron fundamentales creando ese alfabeto para que luego, cuando surge Moisés, pudiera escribir todo eso de una forma fluida, ¿no? Porque si lo hubiera tenido que escribir con jeroglíficos, pues no hubiera acabado nunca. Ni nadie lo hubiera podido leer, porque era un tipo de escritura muy complicado. Finalmente, pues vemos a este Amosis I, de la dinastía 18, que fue el que esclavizó a los hebreos. Esto queda reflejado en la Biblia, en Éxodo 1, del 6 al 11, nos dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra, la tierra de Gosén. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, este rey pues es este Amosis I, dijo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelea contra nosotros y se vaya de la tierra.
¿Quiénes eran estos enemigos? Pues los hicsos. Tenían miedo, este faraón temía de que los hebreos se unieran a los hicsos para hacerles la guerra, con lo cual expulsa a los hicsos y esclaviza a Israel. Los necesita para emprender todas esas grandes obras que tenía, como nos ha dicho pues, la historia, tenía intención de hacer esta dinastía 18 a través, en primer lugar, de este faraón, ¿no? Finalmente nos dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Y bueno, nada más, finalmente pues anotar este dato aquí y al cabo de pocos años, hemos visto que estamos en el año 1575 a.C., hace 130 años que Israel está habitando en Egipto. En esos momentos sube ese faraón y al cabo de muy pocos años pues nace Moisés, y esto pues ya es lo que veremos en el próximo culto, si Dios quiere. Y nada más, hermanos, pues hasta aquí este culto y vamos a terminar pues con una oración, como siempre. Padre nuestro, Señor, te damos las gracias, en primer lugar, por todo lo que haces por nosotros, por este plan de salvación. Te pedimos también por las personas que están pasando dificultades, que están pasando momentos de sus vidas pues, difíciles de soportar. Ayúdales a tirar para adelante, a poder perseverar en este camino que tú nos abres. Ayúdanos a recordar también las dificultades que tuvo que pasar tu pueblo, que fueron muchas, en momentos también muy amenazantes para ellos, y que los que supieron confiar en ti pues pudieron salir vencedores. Ayúdanos nosotros a tomar de estos ejemplos y poder también tener esa fe y esa capacidad de lucha en las cosas espirituales. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados y que nos ayudes a estar contigo en todo momento, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.